sectores dentro de las energías renovables que además podemos ver cada vez que vamos por una autopista, por una autovía, que más desarrollo están teniendo es el de la instalación de plantas o parques fotovoltaicos, son las denominadas o las que se conocen en la calle como las plantas solares. La particularidad de este tipo de actividades es que requieren una importante superficie en la que poder instalar estas plantas fotovoltaicas. Es por ello por lo que, como consecuencia de la evolución del sector, también estamos advirtiendo un importante desarrollo de la suscripción de contratos con propietarios de suelos rústicos. Aquí nos encontramos con que se une un importante desarrollo del sector de las energías renovables, por un lado, y por otro lado, que ese desarrollo hace que puedan ofrecer unos precios y unas condiciones económicas a los propietarios de las fincas rústicas que le llevan a el cambiar el destino de la misma. Sobre todo, además, porque esa contraprestación, además de ser, puede ser incluso 10 veces superior a la que vendrían percibiendo si suscriben un contrato de arrendamiento rústico, pero es que además se trata de contratos de larga duración, se trata de contratos de una duración media de entre 35 y 40 años, con lo que ven garantizada una rentabilidad durante ese periodo. Previo a la suscripción del contrato principal, entendiendo por contrato principal el contrato de derecho de superficie o el contrato de arrendamiento, lo que se suscribe es un derecho de opción. El derecho de opción es una figura jurídica en base a la cual el propietario de la finca concede a la empresa energética la facultad de poder suscribir un contrato si se dan una serie de condiciones, bajo una serie de cláusulas y durante un tiempo determinado. Este derecho de opción se suele dar a las empresas energéticas por un plazo de entre 18 y 36 meses. Durante este plazo, las empresas energéticas realizan un estudio sobre la finca, sobre la viabilidad del proyecto, sobre la viabilidad de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias, y una vez que se aseguran de que el proyecto va a salir adelante con todos sus condicionantes y con todas sus necesidades, es cuando ejercitan el derecho de opción. Es decir, le dicen, hablando mal y pronto, le dicen al propietario de la finca que se va a suscribir el contrato de arrendamiento o el contrato de derecho de superficie. ¿Qué es lo que sucede durante este tiempo? Pues durante este tiempo lo que sucede es que el propietario de la finca va a poder continuar explotándola tal y como lo venía haciendo. No obstante, tanto por la seguridad de la propia empresa energética como por la seguridad del propietario, es necesario que este derecho de opción contenga una serie de cláusulas mínimas e indispensables que favorezcan la operación tanto para uno como para otro. Respecto al propietario, ¿qué es importante con respecto al propietario? Pues en primer lugar la duración. La duración no debe ser excesiva. ¿Por qué? Pues porque si no se le puede apalancar la finca, si establecemos una duración de 5 años, ¿vale? Puede ser que en el año 4 la empresa energética decida no ejercitar la opción o directamente que no la ejercite en el año 5 y el propietario tenga que volver a empezar de nuevo, es decir, volver a poner su finca en el mercado para ver si llega a algún tipo de acuerdo con otra empresa energética. Y eso es importante. Además, debemos tener en cuenta que durante esos 5 años el agricultor que está ya con la mentalidad de que se va a ejercitar el derecho de opción, pues no realiza inversiones en la finca, es decir, la va a seguir explotando, pero a lo mejor no realiza una serie de inversiones que sí realizaría de no existir este derecho de opción. En segundo lugar, es importante con respecto al derecho de opción determinar si es remunerado o no, porque el derecho de opción puede ser gratuito. Como abogados de los agricultores siempre recomendamos que sea remunerado. Obviamente la contraprestación que va a percibir el propietario de la finca rústica no es la misma que durante el periodo que esté vigente el contrato de arrendamiento o el derecho de superficie, pero siempre es recomendable. Y en tercer lugar, es importante que en ese derecho de opción se recoja qué es lo que sucede en el momento en el que sea ejercitado por la empresa energética. ¿Por qué? Pues porque la empresa energética
no entiende de temporadas ni de años de cultivo. La empresa de energética ejercita su derecho de opción y puede coincidir con que la finca esté cultivada y esté pendiente de la recolecta, o puede suponer a lo mejor la pérdida de los derechos de la PAC. ¿Qué quiere decir ello? Pues que hay que establecer en ese derecho de opción un mecanismo que establezca cómo se indemniza a ese propietario por la cosecha que está plantada y que no ha sido recolectada. También es importante que en ese derecho de opción aparezcan recogidas, si no un anexo, como anexo, el texto del contrato de arrendamiento o del derecho de superficie que se suscribirá si concurren todas las circunstancias, sí al menos pues cuáles van a ser las cláusulas y las condiciones principales de este. El canon o la renta tiene que estar determinado. ¿Cuál es el criterio que suelen seguir las compañías energéticas? Pues establecer una renta en función del número de hectáreas que finalmente ocupe la planta fotovoltaica. ¿Problema que hay aquí con el que se encuentran los agricultores? El problema con el que se encuentran los agricultores es que normalmente los contratos de las empresas energéticas, obviamente pensando en sus intereses, pues se recoge que una vez que se ejercite el derecho de opción podrán ocupar la totalidad de la finca o bien ocuparla parcialmente, y que la renta se fija en atención al número de hectáreas efectivamente ocupadas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor un agricultor que ha suscrito este contrato porque tiene una finca de 140 hectáreas, se puede encontrar con que finalmente sean ocupadas 70, con lo que el canon o la renta que va a percibir, pues obviamente va a ser sensiblemente inferior a lo previsto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de supuestos? Primero, establecer un canon o una renta mínima independientemente del número de hectáreas que sean ocupadas por la planta fotovoltaica, y segundo, que al agricultor se le permita explotar o utilizar el resto de la finca que no va a estar ocupada por la planta fotovoltaica. Esos aspectos son muy importantes. A propósito de la duración, es muy importante la actualización de la renta. ¿Por qué? Porque normalmente en otros tipos de contratos estamos acostumbrados a actualizarla conforme, por ejemplo, al IPC. Aquí es importante, nosotros aquí siempre recomendamos, en este caso como consejo al propietario de la finca, que la renta se actualice anualmente conforme al IPC, pero que cada 10 años se establezca un porcentaje de actualización adicional. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que ahora el IPC, por ejemplo, esté en una cuantía bastante elevada, la experiencia nos dice que cuando pasan 15 años, pues realmente los arrendamientos van a ir perdiendo su valor. De esta manera, el propietario se garantiza que el precio o el canon que está percibiendo por el arrendamiento suele ser el precio de mercado. Es muy importante también el fijar qué actuaciones puede llevar a cabo la empresa energética dentro de la finca. En primer lugar, por lo que respecta a los permisos y a la licencia. Es decir, la empresa energética se tiene que responsabilizar de cualquier consecuencia que se pueda derivar de las actuaciones que se lleven allí, manteniendo indemne al propietario de la finca. También se tiene que responsabilizar de la desinstalación de la planta fotovoltaica una vez que finalice el contrato, es decir, de restablecer la finca a la situación que tenía en el momento inmediatamente anterior a que se instalara la planta fotovoltaica.